Y hoy el episodio va a tratar sobre suplementación. ¿Cuáles son aquellos suplementos, pues sobre todo los que tienen un poquito de evidencia como para poder implementarlos y poder mejorar el rendimiento, la salud? Y cuáles a lo mejor pues están un poquito sobrevalorados, ¿no? Sí, justo, Y queremos empezar por el más famoso de todos, que es la creatina. la famosa creatina, Eso es. que yo creo que durante mucho tiempo ha estado muy vanagloriada, ahora quizás se empieza, no sé, a cuestionar, pero bueno, Sí, a lo mejor a relajar un poco, de decir que sí que está sí. bien, pero yo tengo algunos pacientes que me han venido como desesperados de, pero ¿y cómo no me habías hablado de la creatina antes? Mm. Y digo, que tampoco te va a cambiar la vida, o sea, Yo creo que es el suplemento que todo el mundo conoce, sí, incluso la gente que no tiene mucha justo. idea de nutrición y demás. Sí que es cierto que es el primero que, Justo, a que, mí es que te porque más me piden. preguntan. Y otra cosa que me dicen mucho es que me dicen, ay, la dosis son 1 gramo Sí, de creatina por cada 10 gramos, por sí. cada 10 kilos de peso. Y realmente no es así, o sea, realmente es verdad que como es tan segura, no supone un problema muy grande, pero estás tirando el dinero porque con menos dosis es suficiente. Eso es. O sea, las dosis más estudiadas en la literatura son entre 0,3 y 0,8 gramos por kilo de peso. O Sí. sea, que fíjate, con la mitad de dosis ya te daría. Sí. Y 0,3 y 0,8, eso es, claro. O Hmm. sea, también hay otra corriente que es como ponerla de 5 gramos diarios, También. más o menos. Sí, o sea, es verdad que en ese sentido, bueno, es menos individualizada, pero es cierto que como las variaciones son tan pequeñas, no te va a cambiar tanto. O sea, tu dosis seguramente va a ser entre 4 gramos y entre 7. O sea, Mm. a no ser que tengas un peso demasiado outlier, ¿no? Así que en Sí, ese y que sentido, tampoco es necesario mirar justo también. el cacito para clavar el 5, o sea, que probablemente un día puedas tomar 4, otro 3,5, otro 5,5, y los efectos van a ser Justo. los mismos. Otra cosa es el tema de la fase de carga, que mucha gente a lo Sí. mejor te pregunta si conviene hacer fase de carga. En Mm. realidad sabemos que la fase de carga podría ser interesante si justo por X motivo tienes una competición y por X motivo no te has suplementado. Y tenemos un poco esa prisa de, vale, tenemos que repletar esos, o Mm. sea, tenemos que llenar esos depósitos. Pero si no es el caso, por lo demás no hace falta. Eso es. Y yendo al grano, lo que a la gente le importa, vale, muy bien, la dosis está genial, pero ¿funciona o no funciona la creatina? Yo creo que la evidencia que tenemos a día de hoy, bueno, en principio sí podemos decir que para el rendimiento, para la ganancia de masa muscular, fuerza, sí tenemos evidencia. Otra cosa es el tema de los efectos neuroprotectores a nivel cognitivo, que creo que no se sabe mucho a día de hoy Sí, todavía. yo aún así tampoco iría tan a asegurar que funciona. Es decir, creo que lo podemos decir, o sea, creo que lo que podemos decir es que, sabiendo lo que sabemos, Justo. puede ser interesante meterlo porque los posibles beneficios, pues ahí están y que, Sí, pues dentro de lo malo, lo peor que te puede pasar es que no te mejore nada. sí. Hay indicios de que sí que puede mejorar, pero entonces, Totalmente de acuerdo. O mm, sea, yo creo que dentro de todos los suplementos es de los que más evidencia tienen, pero también sabemos que la evidencia de suplementación, pues, es un poco un circo. Bueno, pues, si quieres explicar un poquillo cómo funciona exactamente el mecanismo de acción para que lo podamos entender. vale, bueno, pues como hemos dicho, la idea es hacerlo de la forma más sencilla, así que vamos a imaginarnos que el cuerpo tiene distintas fuentes de combustible para utilizar la energía. Sabemos que puede ser pues la grasa, los carbohidratos y también la fosfocreatina, que al final se transforma en ATP, que es la moneda energética y demás. Y esta fosfocreatina tiene un límite en nuestro cuerpo, un límite en cuanto a su regeneración. Son movimientos muy explosivos, duran segundos. Y la creatina exógena, bien sea de los alimentos o bien sea de la suplementación, solo que desde los alimentos no llegamos a las dosis necesarias para obtener estos beneficios, entonces desde la suplementación lo que hace es aumentar esa capacidad pues de regenerar la creatina. Claro, o sea, al final tenemos esa fosfocreatina que cuando ese ATP se ha gastado, coge un fósforo de esa fosfocreatina y por tanto se mantiene un poco más esa vía del ATP, por decirlo así. Claro, entonces en la práctica lo que significa es que si tú estás en el gimnasio haciendo, supongamos, 10 repeticiones y llegas al fallo en un ejercicio, pues a lo mejor con esta creatina podrías llegar a 12. Y luego, por supuesto, contribuye pues, a una mejor recuperación durante las próximas horas y demás. Entonces, bueno, pues esos sean los principales beneficios de la creatina Mm. en los entrenamientos y ejercicios más explosivos, ¿no? Sí, justo. Además, es verdad que es más interesante en algunas poblaciones que en otras. O sea, vale, es interesante en población general deportista, Mm, pero sabemos que en vegetarianos o veganos, como la creatina en los alimentos solo está realmente prácticamente en carne, de hecho creatina el nombre viene de crea, que significaba carne en griego, eso no lo sabía. dato. Pues
Claro, la ingesta de creatina en veganos es mucho menor, solo dependen al final de la sintetizada Ujú. endógenamente y por eso la creatina exógena puede ser más interesante. Y no solo porque, digamos, no solo por esa parte de que tienen unos niveles de creatina menores, sino que precisamente por tener esas reservas de creatina menores, al introducir creatina exógena se genera un fenómeno de supercompensación, básicamente que como tengo unos depósitos más pequeños, cuando la meto de fuera, mis depósitos aumentan más rápido de lo que aumentarían si hubiera partido de los niveles más altos. Entonces, especialmente interesante en ese sentido. Y, ¿sabes? Esto pregunta por desconocimiento, pero sé que Paula lo ha estudiado. Cuando se da esa supercompensación y pasan unas semanas o meses, ¿se vuelve a normalizar? Pues realmente eso no lo sé porque hay muy pocos estudios al respecto y el que nosotros hicimos, que estaba pendiente de publicarse, era más corto. Entonces solo veíamos esa primera etapa de que sí que se producía esa supercompensación y sí veíamos ese incremento del rendimiento, pero luego me imagino, hipotetizo, no tengo ni idea, que bueno, una vez ya se estabilizan esos niveles, supongo que estamos iguales con los hombres. Vale, pues yo creo que podemos cerrar tema creatina. Sí, Conclusión, creo que es recomendable tomarla para el deportista. Va a tener muchos más pros que contras. aún así hay bases mucho más Eso es. importantes. Quiero añadir también que se nos pasaba que uno de los posibles efectos secundarios que se decía siempre era la pérdida de pelo por un famoso estudio de jugadores de rugby y demás, que no tenía una Sí, metodología muy allá, nunca se ha podido extraer ninguna conclusión. Creo que hace poco volvió a salir un estudio que confirmaba que esto era un mito, que no era sí. así. También el famoso daño renal, porque como aumenta la También, sí. creatinina, pues Mm, se pensaba, y la creatinina alta es un indicador de daño renal, se pensaba que podría ocasionarlo. En realidad no es así, simplemente aumenta la creatinina porque se está mm. metabolizando más creatina. Y lo único efecto adverso es que puede dar lugar un poquito más de hinchazón, ¿no? A subida de peso, que yo de repente pienso, uy, he Bueno, que pues es engordado. adverso, pero puede no serlo, Claro, porque también bueno te ves serlo, más sí, hinchado. sí. Pero bueno, es verdad que se nota, ¿no? Los hombres a Sí. veces no les importa y las Mm. mujeres de repente me vienen, ay, he subido de peso. Y digo, bueno, De todos calma modos, pueblo. tiene un efecto muy placebo, ¿eh? El consumo de creatina. Hay gente que simplemente por el hecho de Sí. tomarla, aunque se pueda estar tomando sal o maltodextrina o lo que fuera, ya se siente más Sí. fuerte, más todo. Así que bueno, Pasamos, si te parece, con la cafeína. venga. ¿Qué opinas así a grosso modo de la cafeína? Pues considero que también bastante útil, la verdad. Me atrevería a decir que incluso más que la creatina para aquellos deportes, de mayor duración. Sí, claro. Mm. O sea, es verdad que es muy diferente, ¿no? Porque la creatina, de hecho, esto no Sí, lo sí, sí. mencionamos tanto, pero funciona por acumulación, entonces lo importante es tomarla a diario. Bueno, y por tener alguna cosilla que no comentamos, no importa tanto el momento en el que la tomes, lo importante es tomarla a diario. Eso es. Y precisamente genera, de hecho, un pelín de interacción con la cafeína. Entonces, si la separamos, también mucho mejor. Pero es verdad que la cafeína, yo al menos que tengo una tolerancia, o sea, soy muy sensible, me da un chute que me vuelvo Claro, loca. sí, sí, sí. Al final depende mucho de la persona. Pero sí que se sabe que permite, por ejemplo, una mayor oxidación de grasas, que esto no significa quemar grasa, significa que movilizas más grasa como fuente de energía y Yo al menos lo noto muchísimo que no sé si frase, bueno, pero la percepción del esfuerzo se reduce y te sí, sientes sí, que al sí. final la fatiga se mitiga Mm, mucho, se nota en ese sí, sentido todo bastante. depende del tipo de ejercicio. Ujú. En cuanto al ejercicio de fuerza, a lo mejor, pues el hecho de consumir cafeína, es lo que dice Paula, parece que disminuye un poco esa percepción del esfuerzo, que en realidad es cómo funciona Mm, en el cerebro. Si no justo. recuerdo mal, es como que bloquea los receptores. De adenosina, Eso es. Y, pues, engaña al cerebro básicamente como mm, diciendo que estás mejor de lo justo. que estás. Entonces, bueno, es muy interesante en deportes de resistencia, sobre todo, y también para deportes de fuerza. O sea, yo al final me quedaría Sí, con ello. total. Sí que es cierto que para deportes de fuerza, yo, por ejemplo, con la gente que llevo, creo que con un café puede ser suficiente. Al final un café tiene unos 80 Sí. miligramos, más o menos. Sí que es verdad que como el café es tan variable, bueno, que depende un poco, Sí, ¿no? me refiero Pero a café promedio, por así decirlo, sí, 80, no, sí, sí. 100, O sea, 50. yo lo que me refiero es que, por ejemplo, yo, los crofiteros que, jo, pues quiero como que lo optimicen al máximo en el momento de la compe, la Sí. dosis sería como entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso, que eso viene a ser, por ejemplo, yo que peso como unos 60 kilos, serían 380, que son los gramos de Mm. cafeína que lleva un Noco, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, hasta 360, más o menos ese rango. Y como la tolerancia individual también es muy variable, conviene, como tú decías, o sea, siempre empezar pues por ver qué tal me siento un café o ir de menos a más. Mm. Claro, a ver, yo también cuando digo para ejercicios de fuerza y más me refiero más al día a día, a un Ujú. entreno normal y Claro, corriente. claro, Si hay una 100%. competición, ahí sí que es cierto que a lo mejor se puede calcular mejor para llegar perfecto. Y luego otro tema con la cafeína es si hay dosis máxima, porque sabemos que es un suple que me activa tanto que tengo que Sí, a tener un ver, poco de además cuidado. tiene su parte de riesgo. Al Ujú. final,
No sabría decirte una dosis máxima, pero probablemente a lo mejor esté en torno a los 600 miligramos hacia arriba. Y claro, es que hay que tener en cuenta que eso no significa que una persona se vaya a meter 3 suplementos de 200, sino que puedes, sin darte incluso cuenta, pues una Mm, Coca-Cola, luego un Monster, sí, bueno, una bebida energética que Monster no nos paga, y la pastilla de cafeína y aparte un café. Entonces, a lo sí, mejor te estás yendo a unas dosis exageradas total. que sabemos que incluso a lo mejor en estudiantes, pues que abusan mucho de este tipo de bebidas, ha habido problemas cardíacos. Sí. Entonces, bueno, y también otra población en la que hay que tener especial cuidado son las mujeres embarazadas. Justo, ahí También. sí que hay que limitarlo mucho. Mm. Y luego del suple de cafeína de los que más tenemos distintas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, la creatina tienes en pastilla o en polvo. Sí. Y la cafeína tenemos que sí, el propio café, por decirlo así, las pastillas, los chicles. No sé si tú has probado los chicles, están No, malísimos, no los he probado. asquerosos. Yo recomiendo a la gente que llevo el formato o sea, pastilla, no cápsula, porque las Ujú, venden en cápsula, pero claro, la pastilla al final tú la puedes partir. mm, Si son pastillas de 200, depende del tipo de entrenamiento, a lo mejor puedes claro, permitirte el partirla y te tomas una de, o sea, media, que serían 100 miligramos. claro, también. Luego, aparte, también, pues eso, sabemos que está en la Coca-Cola, en las bebidas energéticas, al final hay muchas formas, incluso los propios geles o Ujú, los propios gummies de deportes de resistencia, marcas ostras, de sí. suplementación como Crown, Ah, tienen sí. geles que a lo mejor tienen Claro, 80 por miligramos. ejemplo, los Energy Gel llevan 64, que no es mucho, pero a mí me viene, yo lo uso mucho, por ejemplo, a lo mejor ya en el WOD que tenemos a las 4 de la tarde, que no le quiero meter Mm. 200 miligramos, que es un pepinazo, que ya lleva cafeína de antes, oye, pues mira, te tomas el gel antes de ese WOD y te da un poco ese último Sí, punch. yo, por ejemplo, ayer corrí 20 kilómetros, es algo que hago muy, muy, muy de vez en cuando, y me llevé un par de barritas gummies de estas de Crown con cafeína. Entonces, si yo salgo con cafeína, llevando a la práctica, yo me tomo una pastilla de cafeína 30 minutos antes, me pega el pico de cafeína, que Mm, por cierto, pega a los 30 o 40 minutos, para justo al inicio de la carrera, voy muy bien, pero claro, me tiré casi 2 horas corriendo. ¿Qué pasa? Que con ese gel que me tomé a lo mejor a los 40 minutos, me da otro plus de cafeína. mm, Entonces, de esta forma me sigue dando a los 30 minutos otro pico, para justo al acabar de correr, pues ya está, no necesito mm. más. Y otro gran error que se comete, que veo yo en gimnasios y CrossFit, es que la gente se está tomando durante el Sí, entreno. sí, o justo antes de salir al WOD, en plan, me Claro, quedan 5 minutos y me lo claro, tomo. eso es importante saber que da a los 30, 40 minutos. Sí. Entonces, si tú haces eso, a lo mejor el pico de cafeína te pega a Y al falta de 10 terminar, o minutos. sí, o al terminar incluso, es que en el box creo que es muy común, muchos boxes tienen los nocos y se lo toman justo cuando van a Sí. empezar y sí, o sea, Y nada, ya por último decir que, bueno, hay que controlar la hora también de sí, fiesta. O sea, evidentemente, cuanto más tarde de la hora del día, o más sea, puede afectar a tu sueño. claro, y además, yo en ese sentido subrayaría 2 cosas. Por una parte, que la tolerancia es muy variable, o sea, no sé qué tal la toleras tú. Bastante bien, o sea, Yo no me soy, entero. pues yo al contrario, yo soy súper Sí. sensible, o sea, yo me mata un Yo creo que se café, suele dar más en mujeres, me ¿eh? Creo que a las activa, puede mujeres les ser, activa bastante más. pues a mí me activa muchísimo. Y es que puede durar el tiempo de metabolización, porque hay metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos, puede durar Sí, hasta 18 horas. sí, sí, O eso sea, seguro. poca broma. Si te está gustando este episodio, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes encontrarnos en Spotify e Instagram y dar a la campanita para no perderte ninguna novedad. Así que bueno, en síntesis, la cafeína sí que es bastante útil, yo creo, sobre todo, pues a lo mejor eso, para competis, tal, viene bastante bien. Sí. No pasarse con la dosis, Mm. pero muy interesante. Sí, sí, yo es de los, vamos, es que yo utilizo muy pocos suplementos y pauto muy pocos suplementos, ahora veremos los demás, pero la cafeína para mí es inevitable siempre y cuando, pues, por ejemplo, si es una persona que a lo mejor no le queda otra que entrenar a las 8 de la tarde, pues no se la mando. Claro. Pero sobre todo gente que entrena resistencia, que entrena incluso series en pista, a lo mejor una sesión muy larga de 1 hora, que necesitan eso y también tienen un poco de efecto placebo. Al final te lo tomas y ya parece que por tomártelo ya vas a estar a 200. Yo considero que es un suplemento bastante interesante y Mm, yo sí lo incluiría. Además es bastante barato también, ¿eh? Las sí, sí, pastillas son sí. bastante baratas. Pues genial. Pues pasamos entonces a la betalanina. Venga, ¿Tú has vale. tomado betalanina? Yo tomo betalanina, ¿Y sí, qué pero tal? vamos, yo soy un matado. Ya, Yo pero la solía pautar, ya no la pauto. La solía pautar para opositores. Entonces es gente que entrena mucho en pista, mucho de natación y demás, y la solía pautar, la sí. betalanina, no sé si lo saben, pero genera esas parestesias, eso, no, Sí, que puede ser un poco explica lo que es la desagradable. parestesia. Como esa sensación de hormigueo, ¿no? Se podría Sí, definir, es un que hormigueo. puede ser, hay gente que no le gusta nada, yo no la he probado ni siquiera porque ya me da un Yo no poquillo lo he como de sentido nunca, respeto, nunca lo ¿no? he sentido, ¿no? Madre, pues ya Porque ves. sí que es la betalanina es cierto que lo que hay que hacer es dividirla en 2 tomas,
Entonces yo desde el principio ya lo hacía, a lo mejor Vale, por eso no lo notaba. Si te lo tomas, claro. ya en 2 tomas, ir aumentando de forma progresiva. Justo. Entonces, sí, yo la he tomado, pero yo soy un matado, no me funciona como tal porque no hago entrenos muy duros, pero también la pautaba antes a opositores y demás que hacen entrenamientos, pues, de series, de natación, o incluso gente de CrossFit también, que son movimientos muy explosivos, que es para lo que principalmente se recomienda. Mm. Es un suplemento que está catalogado también en el grupo A del Instituto del Deporte Que esto Australiano. por si no lo conocen, el Instituto Australiano del Deporte Ujú. categoriza los suplementos en 4 grupos, A, B, C, D, Eso en es. base a el grado de evidencia que tienen, o sea, un poco la utilidad que tienen y la evidencia con la cual, esto está demostrado, su seguridad y si están permitidos o no. Son un poco los 3 criterios que considera. Entonces, bueno, no está mal, como guía de referencia simple y tal para orientarse más o menos, Mm. puede ser un buen recurso. Explícanos cómo funciona la betalanina. Pues bueno, siguiendo un poco la línea de este podcast, para hacerlo más llevadero de cara al público, básicamente tiene un rol tamponador que se llama, y lo que hace simplemente, pues, para todos aquellos que nos estéis oyendo y en el gimnasio sentís esa quemazón al entrenar, o haciendo unas series o corriendo, cuando ya no puedes más, que notas que te queman las piernas, que dices, es que no puedo más, pues la betalanina tiene un poco ese rol de tamponar esos hidrogeniones, se llaman, y lo que hace es, pues, reducir un poco esa percepción y darte, pues, ese pequeño plus, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, pues, nosotros a lo mejor, pues, no lo notamos, pero quizá en el deporte de alto rendimiento, en el que unas centésimas o décimas claro. pueden marcar la diferencia, pues ahí sí que podría ser interesante. Total, pues sí. Otro suple que también genera un poco esos efectos adversos, igual que decíamos la parestesia en la betalanina, es el bicarbonato, Mm, que también es un poco horrible, o sea, claro, igual me refiero, si lo haces bien, dividiéndolo en varias tomas, claro, es básicamente la misma función, mm, simplemente que no lo he dicho antes porque no quiero entrar tampoco al detalle, la betalanina actúa a nivel intracelular y el bicarbonato actúa a nivel extracelular. Yo del bicarbonato no soy tan fan, porque aunque pueda ser útil, es cierto que hasta que la persona se acostumbra sí, un poco. puede generar bastante malestar Molestia, sí, gastrointestinal, molestia, y no creo que realmente merezca la pena. ya. Sí, sí, yo la verdad lo he pantado, sí, ahora de cabeza creo que en 2 personas, o sea, como casos muy Mm, específicos de que queremos hilar al dedillo, sí, pero poca cosa. sí, además también hay que espaciarlo, hay que hacer como una progresión y al final la gente pues tampoco termina de cumplirlo, salvo que a lo mejor sea una persona súper meticulosa. Sí, La parte buena, pues que es muy barato. Es que sí. es bicarbonato sódico que está en el Es supermercado. como- Pero bueno, yo sinceramente no terminaría de recomendarlo, no porque sea perjudicial ni por nada, sino porque es un poco más coñazo, por así Sí, decirlo. total. Mm. Pues pasamos, Mario, si te parece, a los geles, que esto seguro que tú has consumido mucho Esto más que sí, yo. sí, bueno, a ver, tampoco mucho. Los geles al final es que son un suplemento, pero tampoco es un suplemento, porque Sí, es están un poco, carbohidrato. ¿no? Comida deportiva, suple, Eso justo. es. Y eso sí que, vamos, es imprescindible para todo deportista que requiera de una duración mayor, a lo mejor a los 40 minutos, por ejemplo. Si sale a correr hora y media, si sale en bici 2 o 3 horas, hay que consumir carbohidratos. Mm, Eso es así. Hay que preparar el sistema digestivo para ser capaz de absorber justo. los carbohidratos, después metabolizarlo, transformarlo en una energía eficiente sin tener mucha molestia gastrointestinal, porque claro, Mm, podríamos comer grasas, pero claro, te generaría ese dolor, no sería tan rápido, no sería eficiente. sí. El entrenamiento del sistema digestivo, muy importante, Ujú. Sí, total. sí, es imprescindible. Y aparte también los geles que tengan una buena composición, con sodio, luego algunos que son como más licuados ¿Alguna para recomendación para elegir geles? los de Crown, pero sí, bueno, al final suele haber el error de los deportistas que parece por esta corriente en las redes de que cuanto más mejor, ¿no? Ya, Cuanto total. más hidratos comas, mejor, porque ves a triatletas de élite, a ciclistas de élite consumir pues barbaridades. Que sí, bueno, pero es que estamos hablando de la élite, gente que Claro. entrena solo su sistema digestivo para comer cada vez más y más, y ni siquiera tenemos muy claro que el hecho de comer más y más, o sea, a lo mejor si pudieras comer 300 gramos de carbohidratos a la hora, Claro. se tradujera Sí, en la práctica en mayor rendimiento. A lo sí, mejor con el que come 300 gramos, comiendo 100 rendiría igual. sí. Y sobre todo, comer de acuerdo a la tolerancia, Claro, eso porque es. el beneficio que puedes lograr, lo que tú decías, no estamos seguros de que comer un poco más genere tanto beneficio y en cambio sí sabemos que te puede generar, o sea, te puede joder la Sí, carrera, por te decirlo puede salir mal, en plata. pero lo que sí sabemos es que entre no comer o comer Sí, es, vamos, aplastante la evidencia de sí, que sí, hay que sí. comer y mejora el rendimiento, la recuperación posterior
e incluso la percepción de fatiga simplemente enjuagándome ya Sí, con el carbohidrato. Entonces, bueno, los geles para este tipo de deportistas de resistencia, yo creo que es un suplemento, que en realidad no es un suplemento, es un alimento mm, imprescindible. Digo alimento porque también te puede valer en determinadas circunstancias, pues, el bidón con maltodextrina o claro. incluso unas gominolas o algo así. Justo. Nada, como conclusión, siempre y esa ingesta de carbohidratos cuando hacemos entrenamientos ya un poco más largos. Ujú, Los geles concretamente también están en el grupo A del Instituto Australiano del Deporte, ujú. así que bueno, en ese sentido recomendado, Sí, la sí, verdad. sin duda. Check. Pasamos, si te parece, a las vitaminas que, sobre todo este Vale. son el que no es tan específico a población deportista, sino a población general, ¿no? Mm, Que tipo, me tomo multivitamínico, me tomo vitamina C para el catarro, esas sí, cosillas. para la piel, ¿no? Sí, la verdad. Sí, sí. Total. En ese sentido, primero, no hay una evidencia, de hecho, es el único suple de todos los que hemos hablado que no está en el grupo A, está en el grupo C del Instituto Australiano del Deporte. Es verdad que está más orientado al tema del rendimiento deportivo, Sí, pero que en general no tienen una evidencia de que tengan esos efectos tan positivos, y de hecho, un consumo excesivo de vitaminas podría generar un carácter prooxidante. O sí. sea, tanto antioxidante acaba generando al revés. Mm. Sí, al final, este tema, en principio, con una alimentación variada, equilibrada y saludable, Claro, debería ser algo que no hay ningún tipo de claro. preocupación. Y que incluso muchas veces yo creo que se usa como parche a, bueno, como me tomo la vitamina, entonces no hace falta que coma tantas Claro, verduras. claro. Yo Y esto esto es terrible. lo he visto mucho, a lo mejor, en el mundo del culturismo, del fitness y tal, que evidentemente para mí estoy bastante en contra porque, bueno, por no meternos en otros temas, evitan alimentos, o sea, no es para nada saludable Mm, esos patrones alimentarios. Entonces, claro, he visto mucha gente, pues, que al final llega un punto de la temporada en la que está comiendo solo espárragos y pescado o pollo. Entonces, ya, ahí es cuando a lo mejor sí dices, bueno, pues, a lo mejor sí podría ser interesante meter un claro. multivitamínico, porque es que no estás comiendo fruta, no estás comiendo verdura, ni frutos Claro, secos, ni estás comiendo nada. pero partiendo, pues eso, de que va a ser de, bueno, pues la tirita que te pongo por solventarlo, pero Claro, siendo consciente de que no es saludable ese claro, a contexto. ver, es como si me dices, no, una persona que está en el hospital, bueno, pues tendrás que darle Claro, vitaminas. claro. Pero hablando de población general, Sí, vamos, lo primero que hay que hacer es consumir una claro. dieta variada en vegetales, en frutas, en frutos Sí, secos, cereales integrales. integrales. O sea, las vitaminas solo deberíamos utilizarlas cuando tenemos realmente un déficit o Eso es. situaciones, digamos, muy particulares, Pero tipo, un déficit diagnosticado. claro, No claro, un porque ves déficit. a uno en Instagram decirte que todos tenemos Claro, deficiencia déficit de de vitamina magnesio, A. que está Eso muy de es. moda. Sí, sí, Sí. total. O sea, claro, cuando hablamos de vitaminas incluso podemos incluir, o Sí, sea, en ese vitaminas y sentido, minerales, sí. minerales. Em, y solo luego, por ejemplo, la vitamina B12 en población vegetariana y Esa vegana, sí. que sí es obligatoria, no solo en veganos, también en vegetarianos. Eso sí es importante. E incluso ya hay datos de gente omnívora, Sí, pues claro, es que la gente dice omnívora. Bueno, es que esa gente omnívora a lo mejor es gente que come lo típico de no, yo es que no como casi carne, me tomo 4 huevos a la semana y poco más y ya. ya está, pues soy omnívoro. O también, por ejemplo, la población que tiene más de 50 años, aunque sea omnívora, que les cuesta más absorber esa B12, ahí Eso también es. sería importante. Sí. Sí, así que vamos a hacer un poco un resumen. En principio, la mayor parte de los suplementos que hemos hablado, bueno, están bien, pueden ser un complemento útil. Mm, Sin duda, no son la base, o sea, son simplemente la guinda del pastel, pero la base claramente es otra, es la eso es. alimentación, es el descanso, es la hidratación. Y en todo caso, el menos recomendado es verdad que serían, pues, las vitaminas y minerales. Sí, yo creo que, vamos, mi opinión personal de toda la y por la evidencia que he podido ver y demás, y con lo que hemos hablado, yo me quedaría para el deportista, creatina, cafeína si lo necesitarás por tu tipo de entrenamiento y Mm, demás, y sobre todo carbohidratos, sí, pero cumpliendo todo lo demás que hemos hablado antes, 100%, entrenamiento, nutrición y descanso. 100%. Luego, yo te quería preguntar por algunos otros. Es cierto que si no los hemos incluido es porque no son necesarios. Pues yo qué sé, los que más de moda están, ¿no? Magnesio, vitamina D, y luego ya el omega 3 también nos podemos Ya. ir. Yo creo que en ese sentido, o sea, si hablamos de manera general, pues, por ejemplo, magnesio, vitamina D, creo que nos vamos a lo que hemos comentado con las vitaminas, que a no ser que tuvieras realmente un déficit Mm, diagnosticado, creo que hay mucha habladuría lo en mismo, redes, diagnosticado. claro, diagnosticado, creo que hay mucha habladuría en redes, pero que eso de todos tenemos deficiencia de magnesio, pues no está fundamentado. Y bueno, luego, por ejemplo, con el omega 3 si nos vamos, por ejemplo, al caso concreto de una persona vegana, que quizás podría ser lo más Mm, susceptible a pensar en suplementarse, a priori creo que no es necesario si incluimos pues lino, chía, nueces, etcétera.
Si dice, oye, justo no me da la gana tomar estos alimentos, no me gustan, no, no sé qué, bueno, pues se puede valorar en cada caso. Mm. Pero no recomendaría la suplementación de omega 3 en población general, vegana en general. Sí, no, y es que incluso en las personas omnívoras es También. que tampoco termino de verlo, porque además el mundo de la suplementación, no está tan controlado como debiera. O sea, al final es cierto que por lo general no deberían tener efectos secundarios, por lo menos aquí en Europa, pero es que es una pérdida de dinero. O sea, Ujú, una pérdida de dinero, de recursos, de puedes estar jugando a lo mejor, en el caso del omega 3 no saber cómo conservarlo ujú. bien y que te sienta hasta mal. Sí, también, por ejemplo. Entonces, bueno, al final yo creo que para el deporte lo que hemos hablado y Sí, por lo demás, cuidarse y una claro. dieta. O sea, y que también muchas veces estás tirando el dinero, de me estoy Sí, que comprando no son este, baratos. claro, que al final, jope, todos esos recursos los podrías invertir en alimentación de más calidad, en un nutri, En un Nutri, sí, eso es. sí, o sea, en lo que sea, y al final estás gastando dinero en cosas que no tienen evidencia. Mm. Y por supuesto, ya algunos que no se nos vengan a la mente porque sean cosas extrañísimas, Eso eso seguro que ya no. os cuento. Claro, Así que bueno, total. pues esa es la conclusión del episodio de hoy Pues sí. sobre los Pues nada, suplementos. esperamos que les haya gustado este formato. Intentaremos, la idea es eso, aterrizarlo a la práctica para Eso es. contrabalancear un poco los otros episodios quizás más técnicos. Así Ujú. que nos despedimos hasta el próximo domingo. Chao.